Shalom, shalom. Continuamos con el tema de los secretos del Sinaí y hoy tenemos unas enseñanzas muy importantes que yo espero que queden grabadas en los corazones nuestros, porque recuerden que una de las razones por las que estamos estudiando tan detenidamente toda esta jornada del pueblo de Israel saliendo de Egipto y llegando hasta el Sinaí es porque está anunciado un segundo éxodo, del cual yo creo que nosotros podemos estar preparándonos para tomar parte de él, y por lo tanto las instrucciones que están en las escrituras dadas desde el principio para ese tiempo final son los que nos van a permitir a nosotros caminar en victoria y saber lo que tenemos que hacer y reconocer muchos errores que nosotros como seres humanos cometemos, para que en ese momento estemos preparados con toda la confianza en el Dios de Israel. Hoy vamos a comenzar el tema, vamos a comenzarlo recordando entonces que va a haber un segundo éxodo anunciado en Jeremías 16:14 y Jeremías 23:7, donde nos dice que vienen días en los que dice el Eterno que no se dirá más vive Yahweh que hizo salir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Eterno que hará subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los hubiese arrojado, para regresar a la tierra que nos prometió. Nosotros estamos preparándonos para ese segundo éxodo. Y la razón, una de las cosas que hemos aprendido, es que la razón por la que el Padre quiere que nosotros de una generación a otra enseñemos los padres a los hijos, generación tras generación, lo que ocurrió en ese primer éxodo, es precisamente para que la generación del segundo éxodo esté preparada. Hoy vamos a aprender muchas cosas muy importantes, así que espero que estén muy atentos a las diferentes enseñanzas que vamos a tener en estos pasajes que vamos a contemplar en el día de hoy. Vamos a comenzar Éxodo 17 con una advertencia que es muy importante, que espero que si a nosotros nos toca ser los que participemos en este segundo éxodo, tengamos muy en cuenta lo que el Padre nos ha mostrado hasta hoy, su poder, su misericordia, su voluntad, todo lo que Él ha hecho para que nosotros tengamos completa fe y no caigamos en la murmuración, que es lo primero que nosotros encontramos al entrar en el pasaje de hoy de las Escrituras. Éxodo 17 nos dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Eterno, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Imagínense esto es increíble. Este pueblo de Israel acaba de conocer a su Elohim, acaba de conocer su nombre, vieron su inmenso poder, cómo hizo juicio al faraón y a las naciones, vio también cómo a ellos los protegió de todas las plagas y de todos los juicios contra Egipto. Los sacó de Egipto, hizo que se abrieran las aguas del Mar Rojo, algo completamente imposible en la vida natural. Ellos vieron cómo después de haber pasado por tierra seca en medio del mar, las aguas se cerraron y acabaron con los enemigos. Después ellos siguieron a las fuentes de agua de Mara y vieron cómo de una manera sobrenatural también, a través del madero puesto en el agua, las aguas fueron sanadas y ya se hicieron potables. Pasan después al desierto de Sin y allí ven cómo el Eterno los está alimentando de una manera sobrenatural, cómo en la mañana les envía el maná y en la tarde les envía las codornices. O sea, ellos han visto ya cantidades de milagros, y milagros inmensamente grandes, poderosos. Sin embargo, avanzan hacia el desierto, hacia Refidim, y cuando vuelven a tener sed, ¿qué es lo que hacen? En vez de confiar y pedirle al Padre que su próxima manifestación de su poder se haga evidente en sus vidas, ellos empiezan a murmurar contra Moisés, recordando y diciéndole a Moisés que ellos estaban mejor donde estaban, ellos estaban mejor en Egipto. Ahí ya ni siquiera tuvieron la confianza de saber, bueno, el Padre abrirá torrentes en el desierto, el Padre nos dará agua en el momento en que sea, porque Él tiene el poder para hacerlo.
Ellos empezaron a recordar entre comillas, lo bien que estaban en Egipto. Eso es tan particular y tan exacto de los seres humanos. ¿Sabe? Así somos nosotros. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, cosas buenas de alguien por mucho tiempo, pero cualquier desacuerdo o cualquier problema ya se nos vuelve el enemigo, ya se nos olvida todo lo que nosotros hemos pasado. Lo mismo nos pasa con el Eterno. El Padre nos ha sustentado, el Padre nos trajo, el Padre ha tenido misericordia, el Padre ha cambiado nuestra vida, nos ha bendecido, pero cuando en algún momento algo se interpone, entonces comienza la murmuración. Y algo que vamos a aprender aquí muy importante es esto. Siempre, ustedes lo van a ver a través del texto bíblico, siempre que Israel empieza a murmurar, aparece Amalek. La presencia del enemigo aparece alrededor de ellos. Esto es una constante. Por eso dice el Padre que Amalek hará guerra contra Israel de generación en generación. Y vamos a ver a través de precisamente de este primer acto de murmuración que trae como consecuencia la presencia de Amalek, vamos a ver una enseñanza que es preciosa. Dice acá, así que el pueblo tuvo sed y murmuró y clamó diciendo que era mejor estar en Egipto. El Eterno le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearán la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí nosotros estamos viendo solamente una roca que Moisés la va a golpear y de esa roca van a salir aguas. Bueno, esto lo vemos y en la realidad sucedió así. Ellos llegan, golpean la roca y de la roca salen aguas. Pero como todas las enseñanzas bíblicas tienen un significado mucho más profundo. ¿Quién es esa roca? ¿Quién es esa roca de la que salen esas aguas vivas? ¿Quién es esa roca de la que salen las aguas que nos garantizan a nosotros esa vida eterna? Las aguas vivas en la Torá. ¿Y de dónde sale la Torá? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Vamos a verlo en este mismo pasaje. Vamos a ver esta parte. Y llamó al nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Eterno diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge unos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando Moisés levantaba la mano, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. Cuando Moisés levantaba sus manos al Eterno, Israel iba ganando la batalla, pero cuando desfallecía, empezaba a ganarla Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, y aquí viene la enseñanza que es preciosa. Acabamos de ver que hay una roca de la que se golpea y sale el agua viva. Esa roca es la que vamos a ver cuál es la identidad de esa roca. Y dice, las manos se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella. Él se apoya sobre una piedra. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Fíjense que es muy interesante. Mientras Moisés estuvo de pie y le sostenían los brazos también, finalmente hay un cansancio, o sea, las fuerzas humanas son imposibles de sostenerlas en una guerra contra Amalek. Pero cuando él ya se sienta sobre la roca, cuando él se apoya sobre la roca, recordemos desde ahora una expresión que vamos a analizar un poquito ahora más adelante, cuando Yeshua le dice a Pedro que sobre esa roca él levantará su quejilá, su iglesia, su congregación. Aquí Moisés se sienta sobre esa roca. ¿Y quién es esa roca? La palabra hebrea para esa piedra es la palabra, en la concordancia hebrea, es la palabra Eben. Y la palabra Eben, como les voy a mostrar acá en el PowerPoint, la palabra Eben o piedra está formada por dos palabras al mismo tiempo, las dos primeras que significan Ab, que es el padre, y las dos últimas que significan Ben, que es el hijo. Es decir, que esa gran piedra
de la que sale el agua viva, la Torá, esa gran piedra en la que Moisés se sienta y se apoya y finalmente así gana la batalla contra Amalek, esa piedra representa el Padre y el Hijo como un ejad. El Padre y el Hijo unidos allí, unidos en un ejad, son uno mismo. Ahí es donde nosotros, cuando nosotros estamos aprendiendo desde el mismo hebreo a descubrir todos estos misterios de la Torá, es cuando nosotros podemos confirmar inclusive las palabras que el mismo Yeshua dijo. Recordemos, Yeshua lo dijo muy claro, el Padre y yo somos uno. Él dijo, nosotros somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él no estaba hablando en un sentido figurado. Él está hablando de que Él es la palabra misma del Eterno. Él no es otro Elohim, Él no es otro Dios. Él es Elohim. Él es la palabra de Elohim enviada en la forma de un hombre. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Y aquí en esta palabra piedra encontramos bien clara la definición de Padre e Hijo en un solo ejad, en una unidad compuesta que nos forma la roca de Israel. Ese término, la roca de Israel, la encontramos en Isaías 28:16. Dice, por tanto, Yahweh el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Es decir, el fundamento de Sión es esa piedra. ¿Y quién es esa piedra? El fundamento de Sión son el Padre y el Hijo, que es un ejad. Es un ejad. Esa piedra de fundamento es Yud-Hei Bat-Hei. Nos dice, segunda de Samuel 22:47, donde nos dice, viva Yahweh y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Esa roca aparece muchas veces. Nosotros, este es un estudio que, como les digo, lo vamos a ver más adelante porque es muy importante. ¿Dónde está esa roca? ¿Quién es esa roca? ¿Y cómo es que la creación partió de esa roca que es fundamento en Sión? Lo encontramos a través de las escrituras, pero miren qué interesante cómo lo encontramos en Zacarías 3:8. La profecía de Zacarías que es una proyección profética de Yeshua como el sumo sacerdote llevando el pecado de Israel. En Zacarías dice que es el sumo sacerdote Josué o Yehoshua, que es el mismo nombre, que el que ha sido vestido con las vestiduras viles y que así como Yeshua se viste con el pecado nuestro, siendo que él nunca pecó, pero ahora ya con sus vestidos restaurados. Dice en Zacarías 3:8, dice, yo he puesto aquella piedra delante de Josué, esa única piedra, y en esa única piedra hay 7 ojos. También nos está hablando de esa roca, de esa única roca que tiene los 7 ojos. ¿Los 7 ojos de qué nos hablan? Nos hablan de un completo y absoluto conocimiento de todo lo creado, pero nos dice que esa piedra la puso delante del sumo sacerdote. Y dice, y grabaré la escultura, dice el Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Nosotros sabemos esa roca, ese sumo sacerdote, toda esta profecía de Zacarías apunta a Yeshua HaMashiach, y nosotros sabemos que un día él quitó el pecado de la casa de Israel, el día que él llevó todo ese pecado sobre sí, se vistió con esas vestiduras viles y él mismo fue el que hizo expiación por nuestra desobediencia. Dice, en aquel día, Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Allí, después de ser quitado ese pecado, ellos iban a comenzar, hoy vamos a comenzar esa gran comisión de llamar a los demás compañeros, a todos los que habíamos sido cortados del pueblo de Israel, para que regresáramos otra vez a la higuera. La piedra, esa roca de Israel también la vemos de una manera muy interesante cuando estudiamos Génesis 49:24 y vemos la promesa que hace Jacob a José. Le dice, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. La roca de Israel es el que va a guiar a José. ¿Y quién es el que ha guiado hasta hoy
todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, Yeshua, que es parte de la roca. Ya sabemos, la roca es Ab, el Padre, y Ben, el Hijo. También lo vemos a través de Jacob. Ahí está, ahí lo pueden ver en el PowerPoint. Y esa es una enseñanza que ya vimos, es muy interesante. Cuando Jacob recuesta su cabeza sobre esa roca, es allí donde él entiende que ese sitio es la puerta misma del cielo, y él tiene el sueño donde ve la escalera y la escalera que conecta el cielo con la tierra, y los ángeles que suben y descienden. Así nosotros vemos que la posición misma de Jacob, que es una réplica del templo, y encontramos que esa roca que él puso bajo su cabeza corresponde al sitio del lugar santísimo. Todo esto nos lo está enseñando el Padre para decirnos que Él es la roca y que ese es el fundamento de Sión. Y que ese hijo que es parte de la roca es la piedra angular que los constructores van a desechar y de hecho han desechado hasta hoy. Pero fíjense que no es coincidencia, no es una roca cualquiera. No es que, por ejemplo, Jacob escogió, pues lo más cómodo que encontró fue una roca para poner su cabeza. No, hay toda una enseñanza. ¿Quién es esa roca? ¿Cómo fue que desde la creación aparece? ¿Dónde está hoy en día? ¿Por qué todo esto? Eso lo vamos a ver en el estudio de la roca. En la tradición judía se dice que las tablas de la ley fueron grabadas con parte de esa piedra del fundamento precisamente. Esa parte de la piedra del fundamento que después fue colocada en el arca, son parte también de esa roca. En Éxodo 28, más adelante, ese es un estudio que va más adelante, lo vemos, pero las 12 tribus son representadas por piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Entonces esas piedras, cada una lleva el nombre de las tribus de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué piedras? Porque la piedra no es perecedera, la piedra permanece, y el llamamiento de Israel es eterno. El Padre le dijo a Israel que Israel sería su pueblo. Él nos dijo: ustedes serán mi pueblo mientras existan las leyes del sol, de la luna, de las estrellas. Es decir, el llamado es eterno. Por eso también es que nosotros encontramos, porque los hijos de Israel fueron representados por piedras, es que encontramos también en el escrito de Pedro, que él nos dice que nosotros vamos a ser edificados, como piedras vivas. Nosotros somos parte de todo, de esa gran roca que es el fundamento de Israel. En Daniel 2:35 encontramos también otra referencia a esa roca que es muy importante. Nos dice: fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto es precioso. Todos esos enemigos volaron como polvo, como el tamo, se los llevó el viento. Los enemigos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque ¿quién los destruye? La piedra. Pero dice que cuando la piedra destruye finalmente el enemigo de Israel, esa piedra viene a ser un gran monte que llena toda la tierra. Ese gran monte que llena toda la tierra es una representación precisamente, el Padre y el Hijo, según Zacarías 14, vuelven a ser uno. En aquel tiempo Yahweh será uno y uno su nombre. Ellos dos vuelven a ser uno, ya su palabra, ¿no? Y el Hijo no va a estar sentado a la derecha, sino que vuelve otra vez al Padre, y hechos uno son un gran monte que llena toda la tierra, porque toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, dice, como las aguas llenan el mar. Así que esto es hermoso. Ahora, si lo relacionamos con la profecía de Zacarías, allí sí que más le encontramos sentido, porque Zacarías, digamos que nos habla de un paso anterior al de Daniel, y nos dice que el gran monte se vuelve una llanura. Cuando más adelante encontramos y le dice: ¿quién eres tú, gran monte, que te volviste una llanura para traer justicia a las naciones? Nosotros lo entendemos.
Cuando el gran monte se vuelve una llanura, cuando el Padre envía su palabra en la forma de un hombre, cuando se despoja de su magnificencia, de su dignidad, como de Elohim, y envía su palabra en la forma de un hombre. Entonces allí se convierte ese gran monte como en una llanura que viene a traer justicia y a enseñar justicia a los pueblos. ¿Qué es enseñar justicia? A enseñar la voluntad del Padre, que es a lo que vino Yeshua HaMashiach. Entonces, nosotros vemos todas estas escrituras unidas, nos están hablando de esa roca en la que se sienta Moisés. Esa es la roca de Israel, esa es la roca que representa al Padre y al Hijo. Entonces dice Lucas 20, 17, 18, mirándolo fijamente dijo, ¿qué significa pues esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores llegó a ser cabeza del ángulo. Todo el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Este es un versículo muy importante de entender. Pareciera como un juego de palabras a simple vista. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Quién es la piedra que los edificadores desecharon? Yeshua, lo desecharon. Y hoy muchos de los que lo habían conocido, no más por agradar a los hombres y por seguir mandamientos de hombres, lo desechan, como si no tuviera ninguna importancia lo que él había hecho, y lo desechan, simplemente, ya tenemos la Torah, nosotros aquí con la Torah. No entienden que la salvación no es por obras, la salvación es Yeshua, la puerta que nos permite a nosotros entrar de regreso a Israel. Pero ¿qué dice acá? Que la desecharon y se quitó la cabeza del ángulo. ¿Qué significa? Cuando en la cabeza del ángulo es la que sostiene toda una estructura. Al quitar esa cabeza del ángulo, toda la estructura se viene abajo. Yo en varias ocasiones lo he dicho, pero yo les hago este reto. Ustedes miren las escrituras sin Yeshua y verá que casi que dijéramos que el 100% de la profecía no tiene ningún sentido sin tener en mente lo que hizo Yeshua. Cuando ustedes leen las profecías, cuando ustedes leen, por ejemplo, Isaías 53, mire, pueden hacer todas las discusiones que quieran, que Isaías 53 es Israel o es Judá, pero se van a tropezar más tarde o más temprano con los versículos que echan por tierra toda esa enseñanza. Cuando leen la profecía de Zacarías, cuando leen la profecía, mire, quiten a Yeshua y ustedes van a ver que se cae la piedra del ángulo. ¿Saben por qué? Porque las personas que abandonan a Yeshua se tienen que venir solamente a enseñar mandamientos de hombres y frases de hombres y enseñanzas de hombres y el fulano que dijo y el otro que dijo lo demás allá. ¿Sabe por qué tienen que abandonar las escrituras? Porque se cae la piedra del ángulo y de ahí ya nada tiene ningún soporte. Las escrituras les van a dar en la cara para hacerles ver que falta la piedra angular y que nada tiene sentido. También los que están diciendo, los que estén en la enseñanza de que Yeshua es un hombre cualquiera, hijo de José y Miriam, que lo hacen también por agradar a los hombres, entonces no se atreven a desecharlo del todo, pero nos dicen que es un hombre con un hijo de vecino, pero dicen que este hombre no pecó. Si hubo en la historia, si ha habido en la historia de la humanidad un hombre que no pecó, entonces las escrituras son mentiras, porque el Padre mismo lo dijo. Todos hemos pecado, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. No hay ni un solo hombre que no haya pecado. Por eso el Padre mismo dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque todos hemos pecado, todos necesitamos redención. Entonces, cuando ustedes dicen, o las personas que dicen, no, Yeshua era un rabino muy santo, porque él nunca pecó, lo mismo, se cayó la piedra angular. Si hubo un hombre que no pecó, cierren las escrituras, que entonces son mentira. De la única manera que se sostiene toda la estructura de las escrituras sagradas y santas es teniendo la piedra angular de Yeshua. Y nos dice, el que caiga sobre esa piedra será quebrantado. Cuando nosotros somos los que venimos a la piedra, cuando nosotros nos postramos sobre esa piedra, cuando nosotros venimos a esa piedra, entonces nuestra vida es quebrantada.
es cambiada, es como esa vasija de alfarero que se cambia, que la vuelve a hacer de nuevo. Nosotros somos una nueva creación. Todo lo viejo pasó, nosotros ya somos nuevas creaciones. Ahora, pero si vamos a esperar que sea que la piedra venga sobre las naciones, por ejemplo, que no han creído en él, allí ya no las va a transformar, allí las va a desmenuzar. Es una enseñanza muy importante que nosotros tenemos que tener en mente. Moisés está apoyado en esa piedra que representa al Padre y al Hijo. Y el mismo Pablo lo confirma cuando dice que todos bebieron de la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y dice que la roca era el Mesías. Primera de Pedro nos dice, acercándonos a él como piedra viva, y nosotros ofreciéndonos también como piedras vivas. Recordemos lo que vimos ahora, cómo las tribus fueron representadas por piedras cuando en el pectoral del sumo sacerdote. Entonces, siguiendo todo este camino de Israel, encontramos que finalmente, así ya apoyado sobre la roca y sostenidos sus brazos, clamando al Todopoderoso, Amalek fue finalmente destruido. Entonces Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, que significa mi estandarte. Esta es otra enseñanza, tercera enseñanza de esta porción de la Torah, pero súper importante. ¿Por qué le da ese nombre al altar? ¿Quién es el estandarte del Eterno? ¿Por qué dice Yahweh Nisi, mi estandarte? Vamos a ver esto. La palabra para estandarte es la palabra hebrea Nes, la palabra que aparece en la concordancia hebrea con el número 5251, que es la palabra Nes. Lo interesante de esto es que cuando nosotros vamos a Isaías 11, nosotros encontramos la identidad del estandarte, la identidad de ese Nes. Mirémoslo acá. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es ese vástago que retoñará de las raíces de la casa de David? Nosotros sabemos es Yeshua, pero muchos dicen que es alguien que viene de la casa de David. Vamos a ver si lo puede cumplir con los requisitos que siguen o no. En el versículo 2 dice que ese vástago o ese retoño, ese que va a retoñar de las raíces, dice que llevará en sí los 7 espíritus del Padre. No hay un ser humano que los pueda tener, solamente Yeshua los tiene. Reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de Yahweh. Y le hará entender, diligente en el temor de Yahweh, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Una de las demostraciones que hizo Yeshua precisamente en su época fue esa. Él no necesitaba que le dijeran quién era la persona que estaba al frente de él o que estaba pensando. Él mismo veía podía leer sus pensamientos, él podía saber su corazón. Esto era una prueba precisamente de que era ese vástago anunciado por el profeta Isaías. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Que Yeshua vendrá y él vencerá a las naciones únicamente utilizando la espada de 2 filos que sale de su boca. Con la vara de su boca herirá la tierra, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto está confirmado en Apocalipsis. Y será la justicia cinto de sus lomos. Esa es una característica. Si no es Yeshua, que nosotros sabemos por el mismo texto, por la historia, por el contexto, nadie ha podido probar que él hubiera pecado alguna vez. Como dice acá, será la justicia cinto de sus lomos. ¿Quién más puede ser ese vástago que retoñará de sus raíces? Tendría que ser un hombre cualquiera. Y nunca en la historia se ha dado otra persona que sea capaz de ponerse en pie y decirle, como le dijo a los judíos en ese tiempo, que él
y el Padre eran uno, que Él era el mismo Padre en la forma del hombre, su palabra en la forma de un hombre. Así que Él no pecó y la fidelidad fue ceñidor de su cintura. Sigue diciendo el versículo 10 de Isaías, acontecerá en aquel tiempo, recuerde que estamos hablando del estandarte, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, en esa primera etapa dice, la raíz de Isaí, ese vástago, estará puesta por pendón a los pueblos y será buscado por las gentes, y su habitación será gloriosa. Esa palabra pendón a los pueblos es de nuevo la palabra nes, que fue traducida como estandarte, como Yahweh Nisi, mi estandarte. Esa palabra, esa palabra que ahora aparece como pendón, ¿a quién representa? ¿Quién ha sido en la historia de la humanidad el único que exhibido como un estandarte en ese madero? Ha sido el que ha traído todas las naciones de la tierra en búsqueda de esa imagen. La acepten o la rechacen. Yo les aseguro que hoy no hay nadie en el mundo donde ustedes pregunten que por lo menos no haya escuchado hablar de Jesús, así lo conozcan con el nombre de Jesús. Pero ese ha sido un pendón puesto a los pueblos, un pendón que las naciones han buscado por 2000 años, a pesar de todo, a pesar de los errores que aprendimos, a pesar de la oposición, a pesar de lo que sea. Ese es un pendón que sigue buscando a las naciones. Él dijo, yo vine solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él dijo algo muy interesante, cuando yo sea levantado, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, ustedes van a saber quién es. Es cuando fue levantado Yeshua. ¿Qué fue lo que encontraron, lo que pusieron los mismos romanos sobre la cabeza de él? Lo hicieron por burla, pero como todo está bajo el control del Padre, lo que pusieron fue el nombre que él había anunciado proféticamente. Van a saber quién soy. ¿Por qué? Porque el nombre que pusieron fue Yeshua de Nazaret, rey de los judíos, que en hebreo, una de las lenguas en que lo pusieron, eran las iniciales, correspondían a Yud He Bad Hei. La razón por la que los sacerdotes corrieron a decirle, quiten ese aviso de allí, porque ellos lo consideraban una blasfemia. Pero la verdad es que ese estandarte tenía sobre su cabeza puesta una placa que tenía las letras del nombre santo, Yud He Bad Hei. Él estaba diciendo, cuando me levanten, ustedes van a saber quién soy. Así que fíjense, es toda la escritura puesta sobre una misma base en perfecta armonía, dándonos una enseñanza completamente profunda. Y sigue diciendo Isaías, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano, por segunda vez va a alzar su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad y en las costas del mar. Otra vez, ¿cuándo se va a levantar otra vez? Ahora eso ya está ocurriendo, cuando el Eterno mismo silbó desde los cielos y nosotros nos pusimos en pie para regresar otra vez a casa, para regresar a la obediencia del Padre. Así que dice en el versículo 12, levantará entonces pendón a las naciones, otra vez se vuelve a levantar ese pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Quiénes son los desterrados de Israel? Los desterrados, la palabra desterrado quiere decir que habían perdido su nacionalidad, habían sido expulsados del pueblo, que fue la casa de Israel, la que fue expulsada y cortada de Israel, perdieron su nacionalidad israelita, por eso se les llama expatriados, y por eso Judá no se le llama expatriado sino esparcido, porque Judá no es expatriado, Judá solamente fue llevado a las naciones, pero ellos nunca han perdido su identidad israelita, por lo tanto solo son esparcidos. Pero ¿quién los va a recoger? Hasta ahora está recogiendo a la casa de Israel Yeshua como pendón a las naciones, es el que está siendo levantado para traernos otra vez a ser parte de Israel. Él es la puerta, nos dijo, y el que por mí entre será salvo. Así que él está en este momento llamando a la casa de Israel. ¿Y cuándo va a traer a la casa de Judá? El profeta Zacarías nos lo dice muy claro cuando nos dice
que al ser atacado, cuando Israel sea atacado al final de los tiempos, y ellos vean que es imposible con sus propios recursos, con su ejército, vencerlos, ellos clamarán al Dios de los cielos, y cuando ellos levanten sus ojos al cielo, ellos verán al que traspasaron y llorarán y se lamentarán. Ese día, cuando ellos se den cuenta que no hay ejército humano capaz de resistir el ataque de todas las naciones contra Israel, y clamen al Eterno, ellos van a ver las manos y los pies traspasados de Yeshua, y ellos van a llorar y se van a lamentar por haber desechado esa piedra del ángulo. Y dice, y le preguntarán, ¿quién te hizo esas heridas? Y él le responderá, me las hicieron en la casa de mis amigos. ¿De qué nos está hablando Zacarías? Nos está hablando del día en que Yeshua levante sus ojos al cielo, como Moisés levantaba las manos, y ellos se encuentren allí de frente con la figura de Yeshua, y ellos reconozcan su error y reconozcan que lo habían desechado. Así que ese estandarte, cuando Moisés pone él hace el altar y le pone por nombre Yahweh Nisí, mi estandarte, él sabe también de quién está hablando, no solamente de la piedra sobre la que está apoyada, pero el estandarte que es el que él pone para ese altar. Cantares 2:1 nos dice algo precioso cuando está hablando del novio y de la novia, y que está también muy en armonía con esta porción de hoy que nos lleva precisamente a la celebración del compromiso de bodas. Nos dice, yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el novio, y la novia como un lirio entre espinos, como esa florecita allí en medio de los espinos del mundo que da ese aroma fragante. Y dice, me llevó a la casa del banquete, y su estandarte o su bandera sobre mí fue amor. ¿Por qué fue levantado Yeshua en ese estandarte? ¿Por qué fue levantado? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue por amor que todo esto se hizo. Por eso dice que ese estandarte es de amor. Así que, y miren cuántas cosas va uno aprendiendo acá, tan preciosas. Pero sigamos esta jornada del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahora llega al desierto del Sinaí. Ya viene acá y viene en cumplimiento de la promesa que ya había hecho el Eterno. El Eterno le dice a Moisés, y le dice también al faraón, a Moisés le dice, para una señal de que yo sí te he nombrado para que traigas al pueblo de Israel, es que lo vas a traer a este monte. Hasta ese monte, en este monte ustedes me van a servir. Pero también al faraón le había dicho el Eterno a través de Moisés, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Cuál fiesta era la que iba a celebrar en el desierto? Eso es lo que vamos a aprender en este momento. ¿Qué fiestas se estaban celebrando? ¿Cuántos días habían pasado desde el paso del Mar Rojo hasta la llegada al Sinaí? Eran 47 días. Tenían 3 días para prepararse, y en el día 50 se iba a celebrar esa fiesta para la que fue sacado el pueblo de Israel desde Egipto. Y es la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Miren, mis amigos, yo creo que de las distorsiones más grandes que habíamos tenido nosotros en la teología cristiana, fue precisamente todo lo relacionado con este primer Pentecostés, con esta primera fiesta de Shavuot y con lo que significa el Sinaí. Para la mayoría hoy, cuando uno les habla del Sinaí, la palabra que viene a sus mentes y a sus corazones es maldición. Usted va a volver a la maldición de la ley, es que nosotros fuimos libertados de la maldición de la ley, si usted vuelve a la ley, entonces usted cayó de la gracia, y una cantidad de horrores y de distorsiones que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo allí. Lejos de ninguna maldición. ¿Cuál es la fiesta que se está celebrando acá en ese primer Pentecostés o Shavuot? Es la fiesta del compromiso de bodas. Recuerde, la boda judía se hace en 2 pasos. En la primera hay un compromiso y después viene el matrimonio propiamente dicho. En ese primero, el compromiso se establece
las condiciones que la novia debe cumplir, tanto la novia como el novio deben cumplir para que puedan llegar hasta el tiempo del matrimonio en sí mismo. Y es lo que se llama la ketubá de bodas. ¿Cuál es la ketubá de bodas acá en el Sinaí? Son los mandamientos. El padre le va a explicar a la novia qué es lo que la novia tiene que hacer para que esa relación pueda permanecer para siempre. Cuando nosotros establecemos en una relación humana un compromiso de bodas también, fíjense que hacemos lo mismo. Nosotros primero nos declaramos, se declara a la pareja el amor mutuo, establecen también condiciones que se deben cumplir para que ese matrimonio permanezca. Aquí sucede lo mismo. Esta es una fiesta de compromiso de bodas. Así que me van a decir, los que todavía están dentro de toda esta teología cristiana errada, que ustedes no están esperando las bodas del Cordero, pues tienen que volver a la fiesta de compromiso y aprender por qué se necesitó ese segundo pacto que reemplazó este primero cuando la novia falló a ese compromiso. Vamos a entrar un poquito más en detalle para que lo podamos entender. Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Cuando ellos llegaron acá al desierto de Sinaí, vamos a ponerlo acá en el PowerPoint. Cuando ellos llegan acá al desierto de Sinaí, vamos a ver cuántas cosas ocurren tan hermosas. Había salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y allí Israel estuvo delante del monte. Y Moisés subió a Dios y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Quién es la casa de Jacob? La casa de Jacob, nos dice más adelante, Deuteronomio nos dice que está formada por las 12 tribus, la tribu de Manasés y Efraín, que fueron adoptados también como tribu, y los gentiles, los egipcios, que por voluntad propia y por ver el poder inmenso del Elohim de Israel, se habían unido al pueblo de Israel. Así que toda esta casa de Jacob, que está aquí parada frente al Sinaí, representa todo ese gran grupo de los descendientes físicos más los gentiles añadidos al pueblo por su voluntad allí al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio de Lucas? Dice que Yeshua vendrá a reinar sobre la casa de Jacob. Fíjense que no dice sobre ninguna iglesia, dice sobre la casa de Jacob. Y aquí encontramos a la casa de Jacob en el compromiso de bodas. Aquí viene también un punto muy interesante. El Eterno dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. La distancia que estaban recorriendo todo el pueblo de Israel, recuerden que eran millones, era una multitud inmensa formada por hombres, mujeres, niños, ancianos, animales. Era imposible que avanzaran tan rápido hasta el desierto de Sinaí. Allí el Padre, de forma sobrenatural, dice que los trajo en alas de águila. Es decir, los trajo de una manera más rápida. Él tiene el control sobre el tiempo y sobre el espacio. El tiempo es relativo. El Padre es el que tiene el control sobre el tiempo. Y Él nos dice que como en alas de águila los trajo. ¿Por qué apuró esa llegada? Porque ellos debían estar allí en el día 50, exacto en el día en que Él iba a ordenar la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Y fíjense qué curioso que hablando del segundo éxodo nos dice lo mismo. En Apocalipsis 12:14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Ya hemos visto que en ese segundo éxodo habrá una recolección de ese Israel que está en perfecta obediencia al Padre, que sus ropas han sido emblanquecidas, que él es el Israel que está en obediencia a la Torá, y dice que ese Israel va a ser recogido y llevado al desierto, de nuevo en alas de águila. Se dan cuenta, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol.
También se le darán las alas de la gran águila y va a ser llevada al desierto, donde va a ser sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, por 3 años y medio, por 1260 días, como nos dice la Escritura. Allí serán protegidos por el Todopoderoso. Ahora, aquí en el Sinaí le sigue diciendo el Eterno, ahora pues, ¿cuál es el pacto? Él les va a decir, el pacto es, si ustedes me obedecen, si ustedes dieren oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. El Padre nos está diciendo, ustedes van a ser mi especial tesoro, mis amados, si ustedes obedecen y guardan mi pacto. Y seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense bien, mírenlo bien. ¿Quién es el reino de sacerdotes, de gente santa? ¿Quién es ese pueblo escogido sobre todos los pueblos? ¿Quién es ese especial tesoro del Eterno? Dice muy claro que son los hijos de Israel. No es una iglesia que nació en Roma. No es una iglesia que reemplazó a Israel. El que es real sacerdocio y gente santa o apartada, el que es el pueblo, el único pueblo escogido del Todopoderoso se llama Israel. Muchos dirán, bueno, pero un momentico, ¿por qué Pedro está diciendo esas mismas palabras a la iglesia? Vamos a ver si es cierto o no. Y vamos a ver de dónde viene la distorsión de que la iglesia asuma que estas palabras son para ellos. Primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Se da cuenta? No, ¿ustedes creen que es coincidencia que Pedro en esta carta está siguiendo los mismos pasos del Sinaí? Primero habla de la piedra y después nos va a hablar de la escogencia del pueblo de Israel. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, pero que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí todos dicen, si ve, dice, ustedes que no eran pueblo, eso, nosotros los gentiles que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, entonces ahora nosotros somos el real sacerdocio. Pues les tengo una noticia y que espero que de verdad llegue a sus corazones y los ponga a recapacitar que tenemos que enderezar los pasos. Porque ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? El error está en el destinatario de la carta de Pedro. Uno de los errores más grandes que nosotros aprendimos es a leer las cartas del Nuevo Testamento, que son cartas, no son mandamientos nuevos, son cartas, pero para leerlos como si todos fueran para nosotros. Es decir, no nos interesa a quién fue dirigida la carta, eso es para la iglesia, eso no es verdad, porque ¿a quién dirigió Pedro esas palabras? Pedro dice que escribió esa carta a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son los expatriados de la dispersión? Ya lo vimos. ¿Quién es la casa de Israel? ¿Quiénes fueron los que perdieron su nacionalidad israelita? Los que fueron expatriados, los que fueron expulsados del pueblo, perdieron su identidad, perdieron su linaje, perdieron sus raíces. ¿Quiénes fueron? La casa de Israel. Pedro no le está escribiendo a ninguna iglesia de Roma, Pedro le está escribiendo a la casa de Israel que por su pecado de haber abandonado la Torá fueron expulsados del pueblo y se convirtieron en gentiles o paganos porque abandonaron precisamente ese pueblo de Israel. Así que Pedro les está recordando lo que sucedió en el Sinaí. Ustedes recuerdan que en el Sinaí se selló el pacto con el Padre y el Padre dijo que ustedes eran real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, eso es lo que les está diciendo Pedro, pero Pedro no está hablando a ninguna iglesia. Pedro le está hablando a todos esos expatriados de la dispersión.
Sigamos entonces adelante. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno había mandado. Y todo el pueblo dijo, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Moisés les dice, bueno, el Eterno dice, el Padre dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser el real sacerdocio, el linaje escogido, ustedes van a ser ese pueblo especial si le obedecen. Y ellos que contestaron, ellos dieron el sí. Sí, nos vamos a comprometer. Nosotros queremos ser su especial tesoro. Por lo tanto, se comprometieron y Moisés le dice al Eterno la respuesta del pueblo. Entonces Yahweh le dice a Moisés, he aquí yo vengo en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Entonces, él coloca la nube sobre el Sinaí, él coloca la nube sobre el pueblo en la forma de una jupa. Recordemos cómo es ese matrimonio, ese matrimonio hebreo. Tiene una jupa que recuerda esa nube espesa en el Sinaí. De ahí es de donde viene la costumbre que hoy solo los judíos, porque han permanecido en la Torah, lo usan, de poner la jupa sobre sus cabezas, de la misma manera que en el compromiso del Sinaí, ese tendido sobre sus cabezas fue la misma nube, el mismo Eterno, en la forma de una nube espesa que les permitiría a ellos escucharlo. Ahora el Eterno dice a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Fíjense qué interesante, les dice, ustedes se van a purificar y van a lavar los vestidos durante 2 días, y en el día tercero yo voy a aparecer. ¿De qué nos está hablando? Él nos está hablando muy claro de que según la escritura que nos dice que un día son como 1000 años y 1000 años como un día, nos está hablando de que tenemos en el nuevo pacto, vamos a tener 2 días para purificarnos y lavar nuestros vestidos. Y en el tercer día Él vendrá. Los 2000 años después de Yeshua que nosotros hemos tenido para regresar a la obediencia al Padre. Para lavar los vestidos, ¿en qué forma? La lavada de los vestidos, nos lo dice Apocalipsis 7:14. Dice, los santos son los que han emblanquecido la ropa en la sangre del Cordero. Dice, yo les dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando nosotros venimos a Yeshua y nosotros dejamos sobre Él nuestro pecado personal, cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando caemos sobre esa piedra que somos quebrantados, nosotros allí recibimos una vestidura nueva, nacemos de nuevo con una vestidura nueva que ha sido lavada en la sangre del Cordero. Por eso dice, durante 2 días se deben purificar y lavar sus ropas. Entonces lavamos la ropa en la sangre del Cordero y nos purificamos ¿de qué manera? Viniendo en obediencia al Padre. Cuando nosotros regresamos en obediencia. ¿Por qué 2 días? En Génesis encontramos siempre la visión de ese tercer día. Abraham alza sus ojos y ve el lugar del sacrificio al tercer día. Oseas también, el profeta Oseas en el capítulo 6 nos dice, nos dará vida después de 2 días. Él anunció que nos iba a dar vida después de 2 días y que en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Por qué habla de resucitar? Porque según la profecía de los huesos secos en Ezequiel, toda la casa de Israel sin la Torá está muerta, es comparado con huesos secos. Pero cuando la Torá vuelve otra vez a nuestra vida, cuando nosotros volvemos a esas aguas vivas que salen de la roca, cuando nosotros venimos a la Torá, entonces nosotros volvemos otra vez a la vida. Empieza, por eso ustedes recuerdan en Ezequiel 37, donde dice que ese levantarse de esos huesos, esos empiezan a ser revestidos otra vez, paso a paso, con los tendones, con los músculos, con la piel, o sea, hasta que se vuelve un ejército grande en extremo. Entonces,
nos resucitará. ¿Cuándo nos iba a resucitar? Después de 2000 años. ¿Y cuándo es que la casa de Israel está empezando a resucitar? Justo ahora, cuando ya se cumplieron los 2000 años después de Yeshua. Ya empezó ese tercer día, y en ese tercer día nosotros estamos siendo resucitados, estamos siendo traídos de regreso, sacados de Roma y de Babilonia y de todo el paganismo para venir a ser parte del pueblo de Israel y volver en obediencia a la Torá. Entonces, todo esto es una figura profética. Estamos viendo en el Sinaí se cumple ese primer pacto, pero más adelante el pueblo lo rompe con el becerro de oro y se anuncia a través de los profetas el segundo pacto, pero todo es lo mismo. Ese primer Pentecostés o Shavuot que se está celebrando en el Sinaí, la confirmación del segundo pacto, es en el Pentecostés que aparece en Hechos. Un Pentecostés donde no nació ninguna iglesia. Eso es una gran mentira. Porque dicen, la iglesia nació en Pentecostés. No hay ningún gentil en Pentecostés en Hechos 2. En Hechos 2 solamente recibieron la confirmación del Espíritu Santo los discípulos, dice, los seguidores de Yeshua, judíos. Y Pedro, cuando le habla a la multitud, le habla también varones judíos. Allí no hay ni un gentil. Eso es mentira de que la iglesia nació en Pentecostés. Ese Pentecostés de Hechos 2 tiene que ver es con este compromiso de bodas de acá de Éxodo 20. Así que fíjense cuántas distorsiones habíamos aprendido. Ahora les dice, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos de no subir al monte, ni toquéis un límite, porque cualquiera que tocare el monte seguro morirá. Recuerden, ningún hombre puede pararse delante del Eterno y no morir. Por eso había un límite para que ellos pudieran llegar. No les tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Pero cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué fue lo que pasó en el Pentecostés de Hechos 2? También un gran viento recio y también todas estas manifestaciones sobrenaturales. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí en el Sinaí del primer pacto, en ese Pentecostés del segundo pacto. Pero ¿quién estaba en el Sinaí? Estaba la casa, acabamos de leerlo, estaba la casa de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y más los egipcios que se habían unido. ¿Y quiénes son los del segundo pacto? También son los mismos destinatarios, la casa de Judá y la casa de Israel. En Hebreos 8, amigos que están escuchando esto y no han entendido esta situación, vayan a Hebreos 8 en sus Biblias y léanlo. ¿Con quién se selló el segundo pacto o el pacto renovado? ¿Con quién? El nuevo pacto, ¿con quién se selló? La iglesia siempre ha dicho, nosotros somos los del nuevo pacto. No, me da mucha pena, pero Hebreos 8 dice muy claro, el nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. No dice con ninguna iglesia de Roma, dice con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. ¿Cómo descendió el Eterno en ese Shavuot de Hechos 2? En lenguas de fuego. Es la misma, es exactamente, el paralelo es exacto. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ya él aparece y aquí va a entregar la ketubá de las bodas.
y va a entregar esos mandamientos escritos por su propio dedo. Y le dice el Eterno a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos, y santifique los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que no haya en ellos estrago. Y Moisés le dice a Yahweh: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Yahweh le dijo: desciende y subirán tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Se lo dijo al pueblo, y el pueblo espera entonces que Moisés traiga esos 10 mandamientos. Hay algo que es muy interesante. Ustedes recuerdan de memoria el primer mandamiento. Piensen por un momento, ¿cuál es el primer mandamiento y cómo lo aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? Puede ser que ya ahora lo sepan bien, ahora los que ya han regresado a las raíces hebreas, ya lo hemos leído suficientemente. Pero ¿cómo aprendimos nosotros el primer mandamiento? El primer mandamiento lo aprendimos simplemente como amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué fue lo que le quitamos, o qué fue lo que le quitó la tradición y la enseñanza, que hace que puedan desviar toda la enseñanza hacia donde se desvió? Vamos a ver, primero que todo, vamos a escuchar de Yeshua mismo ese primer mandamiento. Lo interesante es que a él le preguntan: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió: el primer mandamiento es: escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Interesante. Interesante, porque eso está en el Nuevo Testamento, eso está en la Biblia, que toda la iglesia tiene en su mano. Yeshua mismo está diciendo: el primer mandamiento es: Yahweh nuestro Elohim, uno es. No 3, uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Pero vamos a leerlo en Éxodo 20. En Éxodo 20 nos dice: habló Elohim todas estas palabras diciendo: yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. Lo primero que nosotros encontramos es que no es como de aprendimos a amar a Dios sobre todas las cosas. No, aquí nos está diciendo, recuerden, Dios no es un nombre, Dios es un título, o Elohim es un título. Elohim en hebreo, Dios en español. Aquí dice, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. Aquí se identifica. Recuerda, el pueblo de Israel antes del Sinaí no lo había conocido sino por el nombre del Shaddai. Aquí, por el atributo del Shaddai, aquí lo está conociendo por su nombre. Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, el que fue, el que es y el que será. Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué la iglesia cristiana y el catolicismo y esto no repiten así? Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, que te sacó de Egipto. Porque la iglesia se siente separada de Israel y se siente como una entidad que inclusive reemplazó a Israel. Porque si aprendiéramos desde niños que el primer mandamiento, el nombre de nuestro Elohim es Yud-Heh-Vav-Heh, y que nos sacó de Egipto, nosotros veríamos nuestras raíces allí hebreas, las veríamos claramente en el pueblo de Israel. Pero ¿por qué no las vemos? Porque nos quitaron palabras de la Escritura. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene Deuteronomio 4.2 cuando el Eterno ordena que nadie le aumente ni nadie le quite a las palabras de la Torá? Es que quitar o poner trae distorsión. Entonces, el primer mandamiento nos dice: soy Yahweh tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto. Le está recordando: yo soy el que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Dice entonces: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Voy a hacer aquí un paréntesis para hacer una advertencia a muchas personas en las raíces hebreas.
Cuando nosotros venimos a las raíces hebreas y seguimos creyendo en Yeshua, porque nos fue revelado, porque el Padre, recuerden, nadie puede ver a Yeshua si el Padre no se lo revela. Todos los que tienen sus ojos cerrados y no lo pueden ver, es porque eso es voluntad del Padre. Por alguna razón el Padre no les ha querido revelar a Yeshua. Pero a los que no hemos recibido esa revelación, nosotros cuando estamos en las raíces hebreas empezamos a recibir ataques de los judaizantes, no de los judíos. Yo hago una diferencia muy grande. Los judíos rara vez, casi nunca, por decir nunca, se van a venir a discutirnos, porque a ellos ni les interesa entrar en esa polémica. Pero los judaizantes, que son los que eran cristianos y ahora se visten como judíos y se ponen un nombre judío y dicen ser judíos y tratan de convencer a los más nuevos de que son judíos, entonces empiezan a confrontarlos con algo que es: si usted cree en Yeshua, entonces usted tiene un Dios ajeno delante del Eterno, porque Él es otro Dios. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que muchos que no tienen ninguna convicción ni ningún fundamento en la palabra, basados en la identidad de esa persona que parece ser judío y que le está diciendo es que el judaísmo no cree no puede tener otros dioses porque eso es idolatría, porque eso es un pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no puede aparecer, el judaísmo cree que Dios no puede aparecer y se creen toda esa historia y terminan dejando a Yeshua. Terminan dejándolo porque están creyendo que de verdad es como un Dios ajeno. No, Yeshua no es otro Dios. Yeshua es la palabra de Yahweh. La palabra se llama Yeshua se llamó Yeshua mientras vino aquí a la tierra. Todos necesitamos un nombre. Y a Él le dio el nombre de salvación, porque Él vino a salvarnos. Él vino a traernos de regreso a Israel. Pero el mismo Yeshua advirtió que cuando Él venga, Él no se va a llamar Yeshua. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese. Y ya sabemos quién es el Hijo del Hombre. Si usted no lo sabe, lo invito a que vea el estudio del Hijo del Hombre, el video del Hijo del Hombre ahí en mi página web. Así que ese término que fue usado por el profeta Daniel es el que usa Yeshua para referirse a su segunda venida. Entonces, cuando nosotros creemos que el Eterno envió su palabra, su misma palabra, nosotros no estamos hablando ni de dos ni de tres, nosotros estamos hablando de que el Eterno es uno, pero de la misma manera que envió su imagen visible en el Tanakh, en la forma del ángel de Yahweh, o lo envió en la forma de fuego, o lo envió en la forma de nube, o lo envió en tantas maneras que Él ha enviado su forma visible, lo envió en la forma de Yeshua, pero no son dos, no es otro Dios. Nosotros no tenemos ningún otro Dios ajeno delante del Eterno cuando creemos en Yeshua, porque nosotros creemos que Yeshua es la imagen visible de Elohim, de Yahweh, no es otro. Dice también sigue diciendo en los mandamientos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pongan atención a estas palabras. Miren lo curioso. Recuerden que vimos ahora Deuteronomio 4:2, dice, no le aumentan, no le quiten. ¿Sabe qué pasó con este mandamiento dentro de la Iglesia Católica? Que lo quitaron. Si ustedes recuerdan, los que fueron católicos como yo, ustedes recuerdan los 10 mandamientos o los buscan en el catecismo para que lo lean, resulta que este mandamiento lo eliminaron. Y es muy interesante lo que hicieron, porque como la iglesia dijo, no, nosotros sí vamos a hacer imágenes, porque además las imágenes nos traen una cantidad de plata, enciéndale las veladoras al fulano, las vendemos las imágenes, y como viene de todo ese sincretismo pagano, pues había que hacer imágenes, y este mandamiento estorbaba. Entonces, ¿qué resolvieron? Vamos a dividir el mandamiento 10, lo vamos a dividir en dos, para que vuelvan y queden 10 mandamientos, y vamos a quitar el de las imágenes.
Entonces, la iglesia enseña que los 10 mandamientos son: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, no matar, no fornicar, no hurtar, no mentir, no desear la mujer del prójimo y no desear los bienes ajenos. Entonces juntaron los 10. ¿Qué pasó con las imágenes? ¿Qué pasó con la prohibición de hacer imágenes, de inclinarse delante de ellas, de honrarlas? Y con la advertencia tan seria que tiene, que dice que visita la maldad, eso es maldad y la va a visitar por generaciones, pero que si guardan los mandamientos va a bendecir nuestras generaciones, también por muchas generaciones. Entonces, fíjense lo que hicieron. Lo que hicieron fue, dividieron el décimo, como vamos a ver ahora, lo dividieron en 2 y ajustaron de nuevo los 10 mandamientos. Pero fue solo la Iglesia Católica la que hizo esto con los 10 mandamientos, con esa que tú vas de bodas, escrito por la propia mano de Elohim. Vamos a ver. Sigue diciendo el mandamiento: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare el nombre en vano. Ay de los que inventan profecías diciendo que están hablando en el nombre del Eterno y están hablando de su propio corazón. Ay de los que distorsionan la palabra, porque el Eterno les dijo. Él no puede contradecirse. Él no puede decirles nada que sea contrario a su palabra. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces dice el mandamiento, cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Yahweh tu Elohim. No harás en él alguna obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Miren qué interesante. El mandamiento comienza diciendo: acuérdate del día de reposo. ¿Por qué acuérdate? Si apenas lo está dando. Porque recuerden, desde la creación misma, el Eterno ordenó el 7º día como día de reposo. No el primer día de la semana, el 7º día de la semana. Lo dijo que ese era el día de reposo. También acá en el Sinaí, este pueblo acaba de pasar en el desierto. Recuerda cuando les da el maná, que vuelve y les da la orden para el Shabbat. Y les dice: ustedes van a recoger el maná 6 días y el 6º día van a recoger la doble porción para el día 7º, para el día de reposo. Pero aquí, ¿qué hicieron tanto la Iglesia Católica como la cristiana? Lo cambiaron. Como si los mandamientos del Eterno se pudieran cambiar. Entonces ya dijeron: bueno, ahora ya no va a ser el 7º día. Ahora va a ser el primer día de la semana. Ahora el día de reposo va a ser el primer día de la semana. Esto lo ordenó Constantino y lo ha seguido la Iglesia cristiana hasta hoy. Y lo más curioso es que cuando uno los confronta con la palabra, cuando uno les muestra que en el Nuevo Testamento ni Yeshua ni los apóstoles hasta el final se está hablando del día de reposo en el 7º día, porque nadie lo puede cambiar, ellos se ponen en pie y muy ofendidos terminan con cualquier conversación para decir: es que nosotros guardamos el día que diga nuestro corazón. Esa es una expresión que se ha vuelto tan popular. Como si el corazón de nosotros no fuera engañoso y como si nosotros tuviéramos más autoridad que el Padre. Así que, mis amigos, usted está diciendo que guarda los 10 mandamientos, que dentro de la teología de la iglesia se convirtió como en una ley moral, lo que llaman la ley moral. Porque como dicen, no vamos a guardar la Torá. Ya esa es una contradicción muy grande que existe. Porque dice, bueno, Jesús vino a abolir la Torá, pero resulta que los 10 mandamientos están dentro de la Torá y son el resumen, digamos, de la Torá completa. Entonces ya hablan de leyes morales. Pero eso todo es mentira. Ni hay leyes morales, ni los 10 mandamientos están abolidos, ni la Torá está abolida. El mismo Yeshua dijo: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y mientras existan el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una jota dejará de cumplirse.
Así que no podemos seguir tan ciegos detrás del que nos está diciendo que vamos en contra de la voluntad del Todopoderoso. Recuerden, el Shabbat es la señal entre Dios y sus hijos. El Shabbat es el día ordenado desde la creación. Y aún en el milenio, las naciones vendrán de Shabbat en Shabbat a adorar al Rey. Es eterno, ese día de reposo es eterno y es una sombra profética del milenio de reposo. Así que es hora de abrir los ojos y de ver cuánto hemos cambiado la palabra de Elohim. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 10º que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. ¿Se dan cuenta? Este fue el que partió la Iglesia Católica, no codiciarás los bienes ajenos, sino codiciarás la mujer del prójimo. Lo dividieron en dos y volvieron y arreglaron el problema. Pues le cuento que no arreglaron ningún problema frente al Todopoderoso. Ese es un problema bien serio, manipular sus mandamientos. Y hay de aquellos que son los que promueven esa rebelión contra el Eterno. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba el Eterno. Ellos mismos no quisieron seguir escuchando, tuvieron tanto miedo que no quisieron seguir escuchando la voz del Padre. Y Yahweh le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Termina ya esta primera parte de la entrega de los 10 mandamientos y vamos a dejar hasta allí hoy. Con una última observación muy interesante. Ustedes, los que ya están más familiarizados con la división de la Torá en parachá o parachot en plural, ustedes ven que cada semana hay una porción de la Torá y hay una porción de la Haftorá o de los libros del Tanakh, de los libros de los profetas o de los libros poéticos de las escrituras. Y qué curioso que en esta parachá donde el pueblo está en el Sinaí estableciendo el compromiso de bodas, el compromiso para las bodas, en la Haftorá, ordenada y seguida y observada por el pueblo judío que no cree en Yeshua, que él sea el novio precisamente. Es muy interesante que en la porción de la Haftorá se habla de la profecía que nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Elohim o Dios con nosotros. Eso es bien curioso, ¿verdad? Hay un estudio, también tengo que dárselos a ustedes. Eso es un estudio sobre por qué seguimos las parachá, porque sabemos por los evangelios, las parachot, porque nosotros sabemos por los evangelios, especialmente por el evangelio de Lucas, que Yeshua seguía el mismo orden de las parachot tal como se conoce hoy. Entonces, estos son revelaciones del Padre sin ninguna duda. Entonces, es muy curioso esto que sucede con esta parte de la escritura. La próxima semana vamos a continuar y esta serie de los secretos del Sinaí nos va a llevar hasta que estudiemos el tabernáculo, porque es el que nos da toda la visión de ese segundo éxodo. En ese segundo éxodo, Israel va a ser sacado de las naciones, Israel va a ser protegido, Israel va a ser liberado del enemigo, como aquí en este caso, va a ser liberado del enemigo, y ya purificados vamos a venir después de los 2 días,
vamos a venir a la presencia misma del Eterno, cuando Él en el tercer día aparezca ahora a los ojos de nosotros, ya no en el monte Sinaí, pero delante de todo el mundo, porque todo ojo lo verá. Ya una vez dada esa ketubá de las bodas, entonces se establece también el último y permanente templo desde donde reinará Yeshua para siempre. Así que continuamos la próxima semana. Muchas bendiciones para todos y esperamos que nos dé el Eterno la sabiduría para seguir explorando toda su palabra, para ir, pero allí capa tras capa, llegando hasta la interpretación más profunda, pero más coherente y edificante que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Que el Todopoderoso los bendiga y nos bendiga a todos y nos dé a nosotros la posibilidad de tener un nuevo estudio, nos dé la posibilidad de tener un nuevo estudio, una nueva revelación y mucho más cambios en nuestro corazón, que seamos quebrantados por su palabra, que por nosotros podamos nacer de nuevo cada día, aprendiendo más y más, teniendo más sabiduría del Padre. Que el Padre los bendiga, nos dé el pan de cada día y nos dé su bendición en cada uno de estos días de esta semana. Shalom y muchas bendiciones.